No hablamos de los alcoholes como tal, bueno, los que lo han visto en la clase, ¿verdad? Y bueno, los que no lo han visto, pues pongan atención. Los alcoholes en sí van a ser cadenas alifáticas, o sea, es decir, alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, que contienen un grupo hidroxilo. Y con grupo hidroxilo me refiero al grupo OH. Este es un grupo hidroxilo, el OH. Entonces, cualquiera de estos hidrocarburos con un OH, o sea, un hidrocarburo alifático, sería un alcohol. Y los fenoles, a su manera, ya lo vimos en la clase anterior, que los fenoles van a ser compuestos aromáticos con un grupo OH. Es decir, con compuesto aromático nos referimos a cualquier estructura que contenga benceno. Entonces, si ven un benceno con un OH, es un fenol. Claro, ¿verdad? Que puede tener muchos más grupos funcionales, ¿verdad? Pero si tiene eso, es un fenol. Ok, entonces, permítanme, voy a borrar esto. Obviamente, ¿verdad? Cada grupo funcional va a dar diferentes propiedades a cada uno de ellos, ¿verdad? Estos compuestos químicos. Entonces, los alcoholes son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos hidroxilo como grupo principal. Y la fórmula general sería ROH, ¿verdad? Ya sea que ese R sea un hidrocarburo aromático o un alifático. Bueno, en este caso los alcoholes serían alifáticos, ¿verdad? R, donde va a ser una cadena hidrocarburada. Bueno, grupos funcionales OH y se pueden clasificar como primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? Pero antes de continuar, les voy a hacer la pregunta, ¿verdad? O sea, creo que los alcoholes, yo creo que a todos les suena la palabra alcohol, ¿verdad? Entonces, a ver si ustedes me pueden dar un ejemplo de un tipo de alcohol. El alcohol etílico que se Alcohol usa en los etílico. hospitales. ¿Cómo? La última parte no la entendí. Que se usa en los hospitales. Lo que es en hospitales, correcto. Sí. Sí, el alcohol clínico, ¿verdad? Para desinfectar heridas y todo eso, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, nosotros en sí también tenemos otra aplicación, ¿verdad? Bastante común en el día al día, ¿verdad? Que es para desinfectarnos las manos, ¿verdad? Con esto para cuidados del COVID y todo esto. Entonces, y bueno, eso es el alcohol etílico, la verdad que tiene bastantes aplicaciones, ¿verdad? Otra de las aplicaciones, ¿verdad? Sería el uso del alcohol etílico en las bebidas, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas contienen lo que es este etanol. Curiosamente, todos estos alcoholes, incluyendo el alcohol etílico, son tóxicos, ¿verdad? Sin embargo, pues el alcohol etílico es el menos tóxico de todos y por eso que se utiliza, ¿verdad? Para el consumo, de este tipo de consumo. Eh, pero bueno, entonces, en sí lo que quiero decir, ¿verdad? Es que no solamente este tipo de alcohol existe, sino que hay muchos más con diferentes aplicaciones, ¿verdad? Eh, pero bueno, entonces, de ahí, pues en las clasificaciones tenemos que pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Y algo que sí quiero decir es que tienen que tener bastante claro estas clasificaciones porque de estas clasificaciones pueden existir, se van a necesitar saber qué tipo de alcohol es la sustancia para saber cómo va a reaccionar con ciertos químicos en específico, con ciertos reactivos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan diferenciar cuando un alcohol es primario, secundario o terciario. Entonces, para explicarlo así de maneras, permítanme, alguien fue por chat. Alcohol desnaturalizado para cosméticos. ¿Sí? Ok. Ese desnaturalizado sí no sé exactamente cómo es, ¿verdad? Mucho interesante. Pero bueno, sí, ¿verdad? Para cosméticos utilizan. Sí, hay bastantes tipos de alcoholes como solventes industriales, y así, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes de hace, no sé hace cuánto tiempo, pero fue hace relativamente poco, ¿verdad? Creo que fue a principios de este año, que apareció un alcohol, un guaro que mataba a la gente en Choloma, creo que fue un tal dominó. El dominó, sí. Ajá. Bueno, eso ocurre porque no utilizaron alcohol etílico, sino que utilizaron un alcohol metílico. O sea, en vez de ser un alcohol de dos átomos de carbono, era uno de un átomo de carbono.
O bueno, por lo menos por ahí va mi teoría, porque ese sí sé que muchas veces lo utilizan para adulterar el alcohol y terminan matando a las personas porque es un veneno. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, pero en teoría entonces no fue intencional, por así decirlo. Si agregaron alcohol metílico, sí podría ser intencional. O no sé, la verdad, Sí, no, ¿verdad? no tengo idea, la verdad. Híjole. Pero y solo, bueno, es que ese otro que mencionó no es para el consumo humano, entonces, ¿verdad? Correcto, el alcohol metílico no es apto para el consumo humano. Ah, Y ya tiene fama de que muchas veces algunas fábricas o lo que sea, de estos lugares que hacen guaro, ya sea de manera artesanal o industrial, por ahorrarse, ¿verdad? Dinero quizás, o yo qué sé, meten alcohol metílico en vez de alcohol etílico. Y aunque sean pequeñas proporciones, pero van a afectar a las personas que lo consuman. Y no sé en qué terminó ese tema de esa cosa, no sé qué empresa lo estaba distribuyendo, qué personas, y si les hicieron algún seguimiento legal a, a esta gente, no sé la verdad que terminó eso. Pero sí, mi teoría es que le agregaron alcohol metílico, porque eso es bastante común que le metan alcohol metílico a las bebidas alcohólicas en lugar de alcohol etílico. Ok, entonces, ya dejando de lado ese caso tan feo, ¿verdad? Eh, Vamos a diferenciar los alcoholes. Entonces, cuando tengamos el alcohol primario, pues bueno, los alcoholes tenemos que fijarnos al átomo de carbono que esté unido el OH. Entonces, fijan, el OH está unido a este carbono que está aquí, ¿verdad? Que está aquí en medio. Entonces, ustedes lo que deben de fijarse es a cuántas cadenas hidrocarburadas está enlazado. Entonces, si ustedes se fijan, tiene dos hidrógenos y contiene una sola cadena hidrocarburada. Entonces, eso es lo que lo hace un alcohol primario. Si en este otro caso, en alcohol secundario, cambia. Ya en vez de tener una sola cadena hidrocarburada, ustedes pueden ver que contiene dos cadenas hidrocarburadas. Y eso va a ser lo que lo hace secundario. Y bueno, creo que siguiendo la misma lógica, ¿verdad? Ya pueden deducir el tercero. El alcohol terciario va a tener tres cadenas hidrocarburadas. Entonces, no sé si con esa explicación se logra entender perfectamente, ¿verdad? Joven. Ahora, ¿se entiende cuál va a ser un alcohol primario, secundario y terciario? ¿O lo vuelvo a explicar? sí, por favor. Ok, ok. Entonces, fíjense, ustedes percátense, ¿verdad? O sea, cualquier estructura de hidrocarburos que contenga el grupo OH es un alcohol. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ustedes tienen que fijarse en el carbono adyacente al grupo hidroxilo. O sea, ¿se fijan? Entonces, si ustedes se fijan, el OH, el grupo hidroxilo, siempre va a estar unido a un átomo de carbono. Entonces, en este caso, el enlace lo lleva a este de aquí, a este carbono que está aquí en medio. Este va a ser nuestro carbono de interés. Entonces, ustedes tienen que fijarse a cuántas cadenas hidrocarburadas va a estar enlazado ese carbono. Por lo general, nosotros aquí en la química lo que hacemos es que representamos estas cadenas hidrocarburadas con R, con R', con R2' y así, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, bueno, les voy a utilizar el ejemplo que está acá, el del etanol. Aquí está el OH, este carbono es el que nos interesa, que es el que está enlazado al OH. Entonces, ustedes tienen que fijarse a cuántas cadenas, a cuántos otros carbonos está enlazado este carbono de interés. Entonces, si se fijan, de los cuatro enlaces tiene un enlace al OH, al dos hidrógenos y contiene un enlace a un metil, a un carbono, a una cadena hidrocarburada. En este caso, pues solamente de un carbono. Entonces, si se fijan, a ver, lo voy a poner otro color.
El carbono que está en color azul, que es el que está ligado al OH, está enlazado solamente a un solo átomo de carbono más. Entonces se dice que tiene una sola cadena hidrocarburada. Entonces ese va a ser un alcohol primario. Cuando nuestro carbono de interés, el que está enlazado al OH, contiene solamente una cadena hidrocarburada. Entonces ese va a ser nuestro alcohol primario. En el caso del segundo, este es nuestro en el alcohol secundario, el 2-butanol. Este que está en azul es nuestro carbono de interés porque es el que está enlazado al OH. Y si se fijan, está enlazado a una cadena hidrocarburada por aquí arriba y a otra por aquí hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, si se fijan, tiene dos cadenas hidrocarburadas. Entonces se dice que es un alcohol secundario. Y siguiendo la misma lógica, el tercero, el carbono principal, está enlazado a tres cadenas hidrocarburadas. Entonces se dice que es un alcohol terciario. ¿Se entendió mejor o quedó? Sí. ¿Se No, está entiende, bien, joven? ya. Sí. Ok, ok. Que es muy importante, como les digo, reconocer esta clasificación por el hecho de que dependiendo de qué tipo de alcohol sean, va a tener diferentes reacciones. Entonces, o diferentes mecanismos de reacción con los reactivos. Entonces, por eso es importante. Ya lo van a ver. Entonces, bueno, y como siempre, ¿verdad? Una vez definido el grupo funcional, vamos a hablar sobre sus propiedades físicas. Los alcoholes de cadena menores a 11 carbonos son en estado líquido. Entonces, por ejemplo, el metanol que les mencionaba, que es de un carbono, el etanol que es de 2, el propanol que es de 3 y así, ¿verdad? Hasta llegar a 11, son líquidos, van a estar en estado líquido. Y los de carbono superior a 11 van a ser sólidos. Los tres primeros alcoholes saturados son solubles en agua, es decir, el metanol, etanol y propanol son solubles en agua. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que hay soluciones de alcohol, ¿verdad? Que le dicen, no, para el COVID deben de utilizar una solución de alcohol al 70%, que es un alcohol soluble en agua. Y bueno, eso sí, ¿verdad? Que con aumento del número de carbonos va a disminuir la solubilidad de este en agua. Entonces, los puntos de fusión y ebullición, aunque son bajos, crecen a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Es bastante similar a lo que hemos visto con nosotros, ¿verdad? A medida que aumenta la cadena, aumenta su punto de fusión y ebullición y disminuye su solubilidad en agua si es que la tenían. Y bueno, tenemos las propiedades químicas, bueno, que la primera también es física, ¿verdad? Los alcoholes generalmente son líquidos incoloros, perdón, que presentan un olor característico. El alcohol pues tiene ese olor bien característico, ¿verdad? Los alcoholes presentan un carácter dipolar, es decir, que van a tener cargas eléctricas positivas y negativas, que lo hacen semejante al agua. Y bueno, debido a esto mismo, y bueno, esto es debido al grupo hidroxilo, y debido a esto, que son semejantes al agua, que los hace solubles en agua, perdón. Y bueno, esto hace de ellos sustancias polares, es decir, van a tener un polo positivo y uno negativo, ¿verdad? Que ese es el carácter dipolar que mencioné inicialmente. Y otra cosa, ¿verdad? Es que pueden comportarse, pueden reaccionar como si fueran ácidos o como bases. Todo dependiendo de con qué tipo de reactivo reaccionen. Y cuando tenemos una sustancia que es así, que puede actuar tanto como ácido como base, se dice que son anfóteros. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las reacciones. Y bueno, tenemos la halogenación, que bueno, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Hemos visto bastante la reacción de halogenación, que ya hemos dicho que una reacción de halogenación es la introducción de un átomo de un halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, en la cadena hidrocarburada. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Reaccionan con, los alcoholes reaccionan con halogenoros de hidrógeno para dar halogenoros de alquilo y agua. Y en el caso de, bueno, los alcoholes terciarios reaccionan con mayor facilidad que los primarios y secundarios. Y bueno, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Bueno, este es un alcohol primario, es un butanol, tiene 4 átomos de carbono y se fijan, ¿verdad? Aquí tienen el halogenuro un halogenuro de hidrógeno, perdón, HCl, o sea, cloruro de hidrógeno, cloruro de zinc como catalizador y calor también como catalizador.
Y pueden ver, ¿verdad? Que lo que hace es que este OH va a reaccionar con este hidrógeno. Y salen, ¿verdad? Salen y forman el agua. Y lo que ocurre es que este cloro que queda solo entra en la molécula, ¿verdad? Entonces, por eso se fijan, ¿verdad? Aquí lo que hace es que ese cloro sustituye a ese OH y se libera agua. Y bueno, en la segunda reacción, ¿verdad? Que es un alcohol terciario, ocurre algo similar, ¿verdad? El OH y el H salen y forman agua y el cloro sustituye a ese OH que salió, ¿verdad? El cloro. Entonces, se fijan, ¿verdad? Se introduce una molécula de un halógeno en la cadena y se dice que ocurrió una halogenación. Ok, y ahora vamos con la siguiente, que es la de oxidación, que también, ¿verdad? Es una reacción bastante común, ¿verdad? Que se aplica en estos compuestos orgánicos para las pruebas de laboratorio. Y bueno, los alcoholes se oxidan al reaccionar con ciertos compuestos oxidantes, formando diferentes productos dependiendo del tipo de alcohol, o sea, si es un alcohol primario, secundario o terciario. Entonces, en este caso tenemos el dicromato de sodio o el trióxido de cromo, que oxidarán un alcohol primario a un ácido carboxílico. Y lo pueden ver, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que si utiliza un oxidante débil, ese alcohol primario va a pasar a ser un aldehído. Que vamos a ver los aldehídos, ¿verdad? Pero los aldehídos en sí tienen esta estructura, ¿verdad? Tienen un grupo carbonilo y un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, quedan en un extremo estos por lo general. Entonces, esto sería cuando se utiliza un oxidante débil que el alcohol primario pasa a un aldehído. En el caso de que se utilice un oxidante fuerte, ese alcohol primario va a pasar a ser un ácido carboxílico, que un ácido carboxílico tiene esta estructura, un grupo carbonilo y en lugar de tener un H, ¿verdad? Un hidrógeno como lo tenía el aldehído, tiene un grupo OH. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aquí va a depender más que nada del tipo de alcohol y del oxidante que se utilice. El ácido carboxílico está mucho más oxidado que el aldehído, ¿verdad? Entonces, en los alcoholes secundarios cambia un poco la cosa. Entonces, en los alcoholes secundarios, en vez de obtener un aldehído, lo que se obtiene es una acetona. Y una acetona es esto de aquí, tiene un grupo carbonilo que a su vez está unido a dos cadenas hidrocarburadas, ¿verdad? Esta sería la acetona. Entonces, los reactivos crómicos, como es el caso del dicromato de sodio, por ácido de cromo 4 se utiliza para oxidar los alcoholes secundarios en cetonas. Este es el ejemplo. Entonces, luego tenemos la deshidrogenación, que esta palabra lo que indica es que vamos a eliminar hidrógeno. Y ojo, ¿verdad? No vayan a confundir deshidrogenación con deshidratación, que es diferente. Cuando hablamos de deshidrogenación es eliminación de hidrógeno. Si es deshidratación es eliminación de agua. Entonces, los alcoholes primarios y secundarios, al ser sometidos a altas temperaturas y en presencia de ciertos catalizadores, pierden hidrógeno y forman ya sean aldehídos o cetonas. Entonces, si es un alcohol primario, va a formar un aldehído. Y si es un alcohol secundario, va a formar una cetona. Y ojo, ¿verdad? Como es una deshidrogenación, pierden hidrógeno, que es el que ven aquí, ¿verdad? Que este se va a perder en forma de gas. Entonces, y bueno, aquí está, ¿verdad? Tenemos el alcohol primario, tenemos nuestros catalizadores que son placas de metal de níquel, cobre, a 320 grados Celsius, es decir, caliente, ¿verdad? Hay temperatura ahí. Y como nos fijamos, ¿verdad? Lo que ocurre es que eliminamos hidrógeno. Entonces, en este caso, pues se oxida este carbono que está aquí, que es el que tiene el grupo OH, y en su lugar se introduce un grupo carbonilo.
porque se oxidó. Entonces ahí se forma lo que es el aldehído. Y bueno, algo similar ocurre con el alcohol secundario. En este caso, pues aquí donde estaba el OH, en las mismas condiciones, ¿verdad? Se introduce lo que es el grupo carbonilo, ¿verdad? Este carbono con doble enlace a un oxígeno se le conoce como carbonilo. Entonces, y obvio, ¿verdad? Al tener dos cadenas hidrocarburadas, pues va a ser una cetona. Entonces ya vamos a ver también aldehídos y cetonas, pero igual para que lo vayan viendo. Y luego tenemos la deshidratación, que en este caso sí, ¿verdad? Deshidratación es pérdida de agua. Y esta reacción nosotros ya la vimos en la parte de alquenos, ¿verdad? Para obtención de alquenos hacíamos esta reacción, ¿verdad? Teníamos un alcohol primario que se hacía reaccionar con ácido sulfúrico y temperatura para formar un alqueno. Entonces, de esta deshidratación de alcohol consiste en añadir un ácido al alcohol para extraer el grupo hidroxilo y obtener el alqueno correspondiente mediante el proceso de eliminación. Entonces viene el ácido sulfúrico y ataca, ¿verdad? Ahí lo que ocurre es que se rompe la molécula. Se elimina agua y se forma el alqueno. Y esta es el agua eliminada, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que el ácido sulfúrico es un agente deshidratante. Y bueno, luego tenemos la esterificación de Fischer, que por aquí pues ya un poquito más compleja quizás, ¿verdad? La reacción. Pero bueno, es una reacción catalizada por un ácido entre alcoholes y ácidos carboxílicos